¿Qué persona que sea aficionada al fútbol no conoce estos rizos o este debut prematuro? Seguramente habrás oído hablar tanto de Xavi Simons como de Lucas Romero. Estos son dos jovencísimos futbolistas del 2003 y del 2004, uno mitad holandés español y el otro con triple nacionalidad mexicana, española y argentina. Ambos tienen algo en común, y es que son debutantes precoces que valen oro para sus clubes. El primero con el PSG en la Copa de Francia y el segundo con el Mallorca contra Real Madrid. La pregunta del millón es, ¿ambos son tan buenos como para haber debutado tan jóvenes? ¿O qué les hace tan especiales como para romper estos récords? Quizá la clave de esto sea lo que te dije anteriormente, valen oro para sus clubes, literalmente. Vamos a poneros un poco más en contexto antes de saltar al meollo del asunto. Como sabéis, nos encanta aportar soluciones o puntos de vista diferentes para que alcancéis vuestras metas. Y un tema que siempre nos circuló por la cabeza es, vale, la calidad es lo primordial, pero ¿qué influencia tiene que un futbolista se haga profesional en relación a lo que es capaz de generar? Es decir, su valor como producto, somos productos los futbolistas. Entonces las redes sociales pueden ayudar a ser futbolista y en torno a esto nos viene a la cabeza el tema también de la suerte. La suerte se crea, la suerte aparece. Entonces, bueno, contaros que tanto Mario como yo somos jugadores normales que practicamos fútbol a nivel amateur en España. Como máximo hemos competido en tercera división española y la cosa es que esa normalidad te impide abrir todas las puertas que te gustaría, pero irónicamente desde la creación de Living for Football parece que muchas puertas empiezan a abrirse incluso sin picar a ellas, y es que hemos hecho contactos que si solo hubiéramos jugado al fútbol jamás de los jamases hubieran aparecido. Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Xavi Simons o Lucas Romero? Lo que os quiero contar y que veremos durante este vídeo es que el marketing puede catapultar tus objetivos dentro del fútbol. Xavi Simons estuvo en la cantera del Barcelona y hubo un momento en el que se le llegó a considerar el heredero de Messi. Todo esto hasta que hubo un cambio de representante y se juntó con el famosísimo Mino Raiola y acabó firmando por el Paris Saint-Germain. Otros futbolistas de su edad como Ansu Fati y Pedri ya están rompiéndola con el primer equipo, incluso llegando a debutar con la selección española. En cambio, Xavi parece que está más cerca de seguir con el equipo juvenil que de incorporarse definitivamente al primer equipo del PSG. ¿Por qué? Veamos cómo empieza todo. El padre de Xavi Simons es un exfutbolista que invirtió todos los recursos en su hijo, tanto era así que hasta le pusieron el nombre de su jugador favorito, Xavi Hernández, el cual tiene un análisis táctico que te dejo en las tarjetas y descripción. Además, casualmente se parecía bastante a la forma de jugar y a la estatura del joven Simons, un futbolista técnico e inteligente. Bien, todo parece que va rodado y Xavi va progresando por la cantera del Barça. Todos le conocen y ven en él un filón de oro, tanto por su calidad en los equipos base como en el ámbito del marketing. Tanto es así que Xavi consiguió contratos con patrocinadores deportivos como Nike y cientos de miles de seguidores en Instagram a la jovencísima edad de 14 años. Todo esto, claro, después de que sus vídeos empezaron a tener miles y millones de visitas. ¿Entiendes la idea que queremos transmitir? Aquí es cuando el Barcelona le ofrece un contrato no muy interesante según el representante y termina fichando por el Paris Saint-Germain por una cantidad de dinero exorbitante. Entonces, ¿es tan bueno como para manejar estas cifras o hay jugadores mejores de su edad? Bien, por otro lado tenemos a Lucas Romero, el cual con 15 años debutó contra nada más y nada menos que el Real Madrid. Su parecido con Messi, tanto físico como técnico, hacía que se perciba como una gran perla que hay que trabajar. Pero de ahí nos surge una pregunta que se la lanzamos a nuestro amigo Aitor de Fútbol Lanza. ¿Es el debut que hace Lucas Romero contra el Real Madrid una estrategia de marketing para inflar el valor de este? Y esto nos contestó. Mira, este me parece un tema súper interesante porque es que me parece que está pensado perfectamente el debut ante el Real Madrid. Y os voy a explicar por qué. Tenemos que tener en cuenta que el principal valor que tenemos hoy en día, aparte del tiempo, no es ni siquiera el dinero, que también. Lo que vale hoy realmente es la atención. Es decir, quien tenga la atención tiene el poder. El marketing tiene una fuerte orientación a poder conseguir el interés, la atención y la difusión de una marca o de un producto. Entonces, ¿cuándo debutó Lucas Romero? Efectivamente, debutó ante el Real Madrid en un partido oficial de Liga.
es decir, mejor escaparate imposible. Es un escaparate donde la potencial visibilidad que va a tener es enormemente mayor que en cualquier otro partido, porque estás jugando ante el Real Madrid y ya sabéis cómo funciona toda la distribución de los derechos televisivos, todas las audiencias que tienen, por ejemplo, en Asia, en Sudamérica, etc. Tiene mucho más tirón si juega contra el Real Madrid que si juega contra el Leganés, por ejemplo. Tú imagínate que por suerte el chaval debuta con 15 años, hace una jugada increíble y marca gol. ¿Qué pasa? Que todo eso te genera una visibilidad y una publicidad de manera gratuita que sería muy difícil o imposible conseguirla pagando. Y es que, como bien sabréis, no es lo mismo hacer un lanzamiento de, por ejemplo, el nuevo iPhone en el Times Square, en un panel bien grande que ocupa medio edificio, que hacerlo en una charla ante 20 personas, por ejemplo. En este caso, si consideramos al jugador como un producto, vemos que la estrategia de lanzamiento de este producto, para hacer el símil, ha estado muy bien seleccionada y es completamente deliberada, es decir, tenían toda la intención de hacerlo seguramente. Hay que tener en cuenta, siguiendo con el ejemplo de Apple, por ejemplo, que una empresa vive de lo que venda sus productos, es decir, si no vende los productos, se muere. Así que el Mallorca ha podido utilizar perfectamente esta manera de lanzar la carrera al jugador como un elemento estratégico dentro del desarrollo del jugador y de aumentar así el valor y el caché del jugador y por lo tanto del club. Si el jugador resulta ser un buen producto finalmente, como todo apunta, esto le va a permitir al club sacar un mayor partido de la explotación económica de la imagen del jugador. Va a vender más camisetas, va a vender más merchandising, va a hacer que la gente compre más entradas para ir a su estadio. Va a hacer que en un futuro el traspaso valga muchos más millones de los que vale ahora realmente. De esta manera, haciendo que el jugador se convierta en un gran reclamo del club, también se está interfiriendo en el ciclo del producto o en el ciclo del jugador. Si quieres saber más acerca de este tema, sobre el ciclo de producto y el ciclo de un jugador, hice un vídeo en el que analizo el ciclo de vida deportiva de Robert Lewandowski y en el que lo comparo con un producto. De esta manera se entiende a la perfección cuáles son las etapas que cumple cada jugador. Y también veréis que es muy importante la gestión de la carrera del jugador para evitar la muerte prematura deportiva del jugador. No solamente eso, es decir, no solamente va a tener más oportunidades de cara a coger más minutos y crecer como jugador, que es lo principal por lo que se tiene que velar por el jugador, sino que además este lanzamiento ante el Real Madrid, este debut, va a hacer que el jugador pueda alcanzar mayor cuota de mercado, es decir, vaya a aumentar su valor y vaya por consiguiente a también aumentar el valor del club. Y todo esto me recuerda a un vídeo que hice analizando el marketing de Vinicius, es decir, en él explico un concepto que es el ciclo de sobreexpectación. Todo ciclo de sobreexpectación tiene un pico de expectativas que con él se genera como más difusión en los medios, pero bueno, está mucho más explicado en el otro vídeo y tampoco me voy a entretener en ello, pero básicamente es saber gestionar la expectativa o el conocido hype de este jugador para que finalmente no fracase. Como ves, nos dijo que quien tiene atención tiene el poder. Xavi Simons tiene atención, Lucas Romero tiene atención. ¿Y tú? ¿Tienes atención? Pues aquí entra la conclusión de nuestro razonamiento. Ante tanta dificultad que existe por sí en el mundo del fútbol, la técnica es tu principal herramienta, pero quizás no deba ser la única. Tenemos en nuestras manos las redes sociales y métodos para alcanzar a miles y millones de personas, currículums en vídeo y maneras de contactar o de que nos contacten. Estamos convencidos de que quien es capaz de movilizar gente y usuarios con su marca personal, es decir, tú como jugador, entrenador, freestyler o lo que sea, tendrás más cerca tus objetivos. Eso sí, aunque tu marca personal te ayude a tocarlos, será tu calidad técnica, física, táctica y mental la que te mantendrá de verdad. Las cámaras están muy bien para dar una idea de qué eres capaz, pero no hay que olvidar que en directo no puedes repetir y manipular tus tomas. Por ello, y para el que quiera pasar al siguiente nivel, le recomendamos nuestros programas de entrenamiento online para futbolistas, al igual que nuestros planning nutricionales. Mejorarás tu fuerza, velocidad y prevendrás lesiones. Todo adaptable a tu casa si fuera necesario y con los que te aseguramos que te acercarás a tu mejor versión. No podemos asegurarte que llegarás a ser futbolista, pero sí te podemos decir que tu esfuerzo dentro y fuera del campo, las ayudas de nuestros vídeos, programas de entrenamiento y un buen cuidado de tu marca personal, puedes estar más cerca de convertirte en profesional o vivir de ello. A Xavi Simons, Lucas Romero y a nosotros nos está ayudando, ¿por qué a ti no? Dinos qué opinas de este tema y si crees que tenemos razón o no. Para finalizar, queremos dar las gracias a todos los miembros y patrones del equipazo que ayudan con su aportación económica a Living for Football y con los que nos permiten seguir creando contenido desde solo 2 euros al mes para que te ayuden a ti y a otros muchos futbolistas que como tú quieren alcanzar sus metas. Recordamos que quien forme parte del equipazo tiene beneficios y descuentos exclusivos de todos nuestros productos de Living for Football. Gracias por llegar hasta aquí y te da un abrazo tu amigo Alejandro Sabou.